Vamos a continuar con algunos otros rubros, valor de incorporación de otros rubros. La parte teórica la hemos subido al Classroom también, con algunos ejercicios prácticos también. Vamos a hablar un poco hoy de valor de incorporación de bienes de uso, propiedades de inversión, bienes inmateriales y activos no corrientes destinados a la venta, que es lo que está en la clase teórica. Para 8:30, 20:30, les vamos a subir un par de preguntas, como les habíamos anticipado. Insisto, toda la información está subida al Classroom, ¿no? O sea, tienen que leer lo que subimos, no solamente lo que hablamos Daniel y yo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de valores de incorporación. Ya les dije, empecemos con bienes de uso. Bueno, bienes de uso, yo diría, los valores de incorporación, tanto de bienes de uso como de propiedades de inversión, como de... Perdón. Sí. Profesor, perdón. Me acabo de conectar. Dijo algo de una prueba piloto. ¿Puede ser eso? ¿Y cuándo es? No escuché bien. 8:30, 20:30, vamos a subir. Van a tener que contestar 2 preguntas, subir una foto. No es para evaluar ni nada. Yo ya les había adelantado que para que estemos todos claros a ver cómo suben la información, cosa que no tengamos problema el día del examen y demás. La pueden subir, ya les repito, sacándole una foto, lo hacen manualmente, sacan una foto y la envían, lo hacen por su computadora, como ustedes quieran. Esa es un poco la idea, no es una nota evaluativa, digamos, sino que lo estamos haciendo, digamos, como para estar seguros y que ustedes también estén tranquilos de que la información les llega. Insisto, la tienen que mandar al Classroom y al mail que ustedes ya saben, que es técnicascomisión4@gmail.com. Esa era un poco la cuestión. Bueno, arranco entonces. Profe, Sí. buenas noches. Yo tengo una duda de un ejercicio de la guía. Bueno, puede ser un poquito más tarde, porque lo veo un poquito más tarde, ¿Sí? puede ser. Así arranco con la clase, si Sí, no, sí, no voy a poder hablar. Bueno, está bien. No hay problema, después hacernos recordar, ¿no? Porque por ahí después nos olvidamos. Pero bueno, porque tenemos varias cosas para hacer hoy, así que, pero te vamos a contestar. Bueno, bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver propiedades de inversión también, activos intangibles y activos no corrientes destinados a la venta, que son todos rubros del estado o situación patrimonial. No son conceptos aislados, digamos, sino que forman parte de los rubros del estado de situación patrimonial. Para darle una entrada, digamos, normativa a los temas, y para que ustedes, como siempre digo, para que empiecen a también acostumbrarse a manejarse con las resoluciones técnicas, el lenguaje que usa y demás, me gustaría hacer una pequeña referencia a los conceptos normados, porque la parte teórica ya está subida, de lo que es bienes de uso, de lo que es propiedades de inversión, de lo que es activos intangibles y de lo que es activos no corrientes destinados a la venta. ¿Dónde lo tenemos eso? Lo tenemos normado en la RT9. En el punto, voy a repetirlo para aquellos que nos estén siguiendo, en el punto A5, recuerden siempre tener a mano las resoluciones técnicas, en el punto A5 de la RT9 nos habla de bienes de uso. ¿Y qué dice? Vamos a repasar un poquito el tema. Después hablaremos de la evaluación inicial. Dice que son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, incluyendo los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. A ver, vamos a
refrescar esto. Son bienes tangibles, tangibles que se puede ver y tocar, no como los intangibles, que no se pueden tocar. Que se utilizan en la actividad principal del ente y no están destinados a la venta, y no a la venta. Es decir, que los bienes de uso son tangibles, no destinados a la venta, se utilizan, se usan, tienen valor de uso, también tendrán un valor de cambio, pero principalmente generan ingresos indirectos a través de su uso. Y como tienen la posibilidad por un hecho ya ocurrido, compra, construcción, definición de activo, tienen la posibilidad de generar un flujo positivo de efectivo. Por esa razón, es un activo. Y como no está destinado a la venta, sino que indirectamente, digamos, genera ingresos con su utilización, forma parte de lo que sería el activo no corriente, ¿no? Son dentro del activo no corriente, digamos, son aquellos bienes, digamos, distintos a los que son los que van a generar ingresos durante los próximos 12 meses, ¿no? En este caso, como no está destinado a la venta, digamos, es un activo no corriente. Un tema importante es que incluye dentro del rubro bienes de uso, lo voy a remarcar nuevamente, los anticipos a proveedores por la compra de bienes de uso. Repito, los bienes de uso, los anticipos a proveedores por la compra de bienes de uso no van en créditos, van en bienes de uso. Los anticipos a proveedores por la compra de bienes de cambio no van en créditos, van en bienes de cambio. Repito entonces, los anticipos a proveedores van, si es por la compra de bienes de cambio, en bienes de cambio. Si es por la compra de bienes de uso, en bienes de uso. Si es por la compra de intangible, en intangible. No van en crédito. Ok. En el punto A6 tenemos la definición de propiedades de inversión, porque yo decía que hoy vamos a hablar de la evaluación inicial de bienes de uso, ya tenemos una idea de lo que es, de propiedades de inversión, de activos intangibles y de activos no corrientes destinados a la venta. Bueno, muy bien. Propiedades de inversión. Es otro rubro, como si fuera bienes de cambio, como si fuera caja y banco, como si fuera créditos, como si fuera bienes de uso, es otro rubro que forma parte del estado de situación patrimonial. ¿Qué nos dice la RT9 referido a propiedades de inversión? Son los bienes inmuebles, terrenos o construcciones destinados a obtener una renta, locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor con independencia de si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales del ente. Es decir, son propiedades inmuebles. Propiedades de inversión, la condición es que sean inmuebles, no muebles. Tienen que ser inmuebles, edificios, terrenos, que están destinados a obtener una renta, puede ser un alquiler, o se han invertido especulando que en algún momento aumente de valor. Si yo tuviera el depósito de la fábrica o el inmueble de la fábrica, que lo estoy usando, no sería propiedad de inversión, sino que ahí sería bienes de uso. Es decir, entonces, propiedad de inversión es un activo generalmente no corriente, porque no está destinado principalmente a la venta. Normalmente se espera que aumente su valor o está sometido a un contrato de locación. Y es un activo porque debido a un hecho ya ocurrido, la compra o la construcción de esa propiedad, genera ingresos por alquiler o por aumento de valor del bien específico. Es decir, entonces, que es un activo porque tiene esa posibilidad de generar
un flujo positivo de efectivo. Entonces, sabemos los bienes de uso, sabemos, para repasar un poco de lo que estamos hablando, insisto, propiedad de inversión son bienes inmuebles. Activos intangibles, bienes inmateriales también es conocido. Repito lo que dice la RT9. Son aquellos representativos de franquicias, privilegios, no son bienes tangibles, o sea, no se pueden tocar, pues se llaman intangibles. Y dependen de la posibilidad futura de generar ingresos, lógico, porque si no, no sería un activo. Si no tuviera la posibilidad futura de generar ingresos, nunca hubiera sido un activo. ¿Qué incluye dentro de los bienes de los activos intangibles? Derecho de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, gasto de organización. Es decir, las marcas de fábrica, todo lo que significa adquirir la marca, ¿no es cierto? Adquirir la marca de fábrica, o si tenemos que pagar la empresa tiene que pagar una patente de invención a alguien que inventó que es un sistema productivo, vamos a suponer, o derechos de autor. Bueno, eso forma parte de lo que son los activos intangibles. Que por supuesto el análisis más profundo de bienes de uso, de propiedades de inversión y de activos intangibles, seguramente lo veremos cuando hablemos ya en evaluación al cierre para el próximo examen. Y por último tenemos los activos no corrientes destinados a la venta, que forman parte de otro rubro del estado de situación patrimonial distinto, que se llama otros activos, y está normado en el punto A8 de la RT9. Digo para aquellos que sigan y después lo vean. Cuando graben la clase y lo vean más tranquilos, tengan a mano la RT9 y se van a dar cuenta lo que estamos comentando ahora. ¿Qué son los activos no corrientes destinados a la venta? Y bueno, tenemos un rodado que no se está usando en la empresa y bueno, si no estaría en bienes de uso y está destinado a la venta. ¿En qué parte del estado de situación patrimonial? En un rubro específico que se llama otros activos. Digo entonces que ¿cuál sería la evaluación inicial al momento de incorporación al patrimonio de este tipo de bienes que estamos hablando? De los bienes de uso, propiedad de inversión, activo intangible y otros activos. No escapa la regla general de valor de incorporación, que es a su valor de costo. O sea, todo este tipo de bienes también ingresan a su valor de costo. ¿Costo cómo? Costo contado. ¿Para qué? Para no activar costos financieros, que normalmente y generalmente deben ser tratados como cuentas de resultado y muy excepcionalmente formando parte del costo de los bienes. La próxima clase nos vamos a referir, porque tiene que ver también con el valor de incorporación, vamos a hablar un poco de esa excepción que se produce cuando el interés forma parte del costo de los bienes. Lo vamos a ver en la próxima clase. Queda claro entonces de qué activo estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de activos que son activos porque tienen la posibilidad futura de generar ingresos y además ingresan al patrimonio a su valor de costo contado. Me voy a referir un poco al tema de los bienes de uso que tienen alguna particularidad. Si bien no es un análisis profundo que vamos a hacer del tema, porque seguramente lo veremos en la otra parte, en la segunda parte del examen, haremos algunas cuestiones. En el punto, yo para seguir un orden normativo también, porque insisto, el tema teórico está subido, ya he hablado, vuelvo a la RT17 y vuelvo al punto 5.11.1.1. Vuelvo a la RT17 y vuelvo al punto 5.11.1.1. Voy a hablar un poco. Decíamos que los bienes de uso como
los bienes que estamos hablando ingresan al patrimonio a su valor de costo contado. También hemos visto que dentro del concepto costo, tenemos costo de los servicios externos, que hemos hablado ampliamente del tema, y costo de los servicios internos. En el caso de los bienes de uso, podemos tener otro tipo de costos o erogaciones que habrá que analizar si son gastos o si forman parte del costo de los bienes. Principalmente nos vamos a referir a lo que serían gastos de reparación, gastos de mantenimiento y mejoras. ¿Cuál sería el tratamiento contable de cada uno de ellos? Ahí en la filmina, obsérvese que tenemos tratamientos diferentes en los que son reparaciones, gastos de mantenimiento y mejoras. Vamos a analizar para el rubro bienes de uso estos conceptos y cuál es el valor el tratamiento contable que le vamos a dar. Podemos adelantarla un poquito la filmina. Empezamos con reparaciones. A ver, vamos a leer un poquito lo que dice ahí y haremos algunas consideraciones. La reparación consiste en devolver el bien la capacidad perdida. Por lo tanto, no agrega valor, sino que recupera un valor perdido. Bueno, en definitiva, vamos a suponer un caso de reparación. Tenemos un camión, la empresa se dedica a transporte de carga y se rompe el motor. Se rompió el motor. Bueno, lo tienen que reparar. Esa reparación le va a generar mayores ingresos futuros para ser considerado un costo activable. Y yo diría que en principio no, porque vuelve a tener la misma capacidad operativa que tenía antes de la rotura. Es decir, el hecho de agregarle esa reparación no genera mayores ingresos futuros, sino que en todo caso preserva los ingresos futuros que venía dando el bien. Bajo ese concepto, esa erogación, ese costo, no es un costo que se activa. ¿Por qué? Porque no forma parte del concepto general de lo que es un activo. Reparo la capacidad operativa que tenía. No agrega la posibilidad de generar un flujo positivo de efectivo. Si lo generara un flujo adicional, habría que ver en todo caso si el concepto que vamos a analizar es una mejora o no. Pero acá la reparación solamente lo que hace es mantener la misma capacidad operativa que tenía el bien. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ok. Por eso las reparaciones significan un costo, porque recuerden que costo no es lo mismo que activo. Lo que pasa es que ese costo se reconoce como gasto, no como activo, porque no forma parte del concepto de activo. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a resultado del periodo. Sigamos. A ver si podemos adelantar mantenimiento. Ahí está. Entonces, la reparación lo que hacía era volver al punto inicial de capacidad operativa del bien. Le devuelve la misma capacidad operativa, se la restaura. El gasto de mantenimiento son los gastos necesarios para que los bienes funcionen en condiciones normales y no se deterioren. No agrega valor, sino que impiden que su pérdida sea creciente. Bueno, seguimos con el ejemplo de los camiones. Seguimos con el ejemplo de los camiones de una empresa que se dedica a transporte de carga. Bueno, la reparación dijimos que del motor era un gasto del periodo, no era un activo. Era un costo, pero no era un activo. El mantenimiento, bueno, el camión tienen que llevarlo cada 6 meses o 7 meses al servicio oficial, digamos, vamos a suponer Mercedes-Benz,
para que le hagan los trabajos de mantenimiento. ¿Para qué? Para que mantenga la capacidad operativa que tiene, que venía dando. De manera que, a diferencia de la reparación, no es que repara, vuelve a darle la misma capacidad operativa que tenían antes de la rotura, sino que acá preserva la capacidad operativa para que no se produzca una merma por falta de mantenimiento. La pregunta entonces, ese costo de mantenimiento, porque costo dijimos que era todo sacrificio económico que demanda la adquisición de un bien. No cabe duda que es un costo, pero ¿es un activo? No. No es un activo. ¿Por qué no es un activo? Porque no tiene la capacidad futura de generar un flujo positivo de efectivo mayor al que tiene, adicional al que tiene, sino que mantiene el bien en las mismas prestaciones operativas que tenía. Con lo cual, va directamente al resultado del periodo. Ese costo se transforma en un gasto. Conceptualmente yo podría decir que ese costo, digamos, al aparearse con los ingresos, se transforma en un gasto. No es un activo. El caso de otro ejemplo de costos que no son activos. ¿Se entendió? Sí. Ok. Sí. Ahora sí nos vamos a detener en las mejoras. ¿Por qué es importante tener en cuenta que es un gasto de reparación o de mantenimiento de una mejora? Porque tenemos que discernir si forma parte, si voy a tener un mayor activo producto de esa activación. Vimos hasta ahora que mantenimiento y reparaciones no son costos activables, son costos no activables que se imputan como gasto. Las mejoras son aquellos... Sí, yo voy a hacer algunas aclaraciones acá porque, en fin, por ahí me gusta más alguna otra definición, pero bueno. Las mejoras son aquellas que agregan valor a los bienes, por lo tanto se activan. Bueno, vamos a empezar a ver, avanza un poquito, a ver, un poquito más. Ah, ahí estamos, bueno, volvemos entonces. Entonces vamos a hacer nosotros un análisis mejor. Volviendo al tema de los camiones de la empresa que transporta mercadería. Se le había roto el motor, era una reparación, un costo que se transformó en gasto del periodo. Lo llevó al service cada 6 meses, era un costo de mantenimiento que se transformó en un gasto de mantenimiento porque no pudo ser activado. Ahora la empresa le agregó todo un sistema muy conocido en los que manejan camiones y demás, que es el sistema vigía, que es un sistema que tiene limitadores de velocidad, el chofer no puede ir más de 80 kilómetros, tiene reguladores automáticos de presión de neumático y un montón de otras cosas más, que es un sistema que ha evolucionado mucho y no es barato, digamos, instalarlo hoy en día. La pregunta entonces es, ¿ese sistema será una mejora? En principio pareciera que no es una reparación, porque no se ha roto nada, salvo si le agregaron. Mantenimiento y pareciera que no. La pregunta es, ese costo adicional le va a generar un flujo positivo de efectivo. Cuando nosotros hablamos de flujos positivos de efectivo, decimos la palabra positivo porque hay flujos de efectivo que son a favor y en contra, puede ser ingresos y egresos. La diferencia entre los dos tiene que ser un flujo positivo de efectivo. ¿Cómo me puede generar un flujo positivo de efectivo? Por ejemplo, mayores ingresos o menores egresos.
menores costos de mantenimiento. Veamos un poco para discernir, a ver si estamos en presencia de una mejora o no, algún punto que está en el mismo punto que estoy hablando del RT17 51111. Y la norma dice, las erogaciones posteriores, cuando la palabra erogación es salida de fondo, interprétese así. Las erogaciones posteriores al reconocimiento de un activo se incorporarán como componente de este, se activarán cuando el desembolso constituya una mejora, y agrega, y sea probable que el activo genere ingresos netos de fondos en exceso de los originalmente previstos. Primer punto fundamental. Para que una mejora sea un costo activable, es decir, que sea un costo y a la vez un activo, formando parte del costo del bien, tiene que generar un flujo positivo de ingresos. Esa es la condición. Condición válida para cualquier tipo de activo. Entonces la pregunta es esa. ¿Esa mejora va a generar un flujo de ingresos positivos, netos, es decir, ingresos menos egresos? Primer punto. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo determino? La norma dice, bueno, tenga en cuenta lo siguiente. Esto ya se puede generar por un aumento en la vida útil estimada del activo. Es decir, ¿por qué me puede generar mayor ingresos? Porque me aumenta la vida útil. ¿Y cómo este sistema me puede aumentar la vida útil? Bueno, me puede evitar que choque porque el limitador de velocidad no puede ir más de 80 kilómetros, o que explote una cubierta. Entonces es probable que este sistema me alargue la vida útil del bien. La vida útil se extienda. Otra posibilidad es, dice la norma, un aumento en la capacidad de servicio del bien, es decir, es mejor la capacidad, o sea, me aumenta el camión, por ejemplo, va menos al taller, aumenta su capacidad de servicio, por estas limitaciones y por estos controles que le genera el sistema este. Una mejora en la calidad de producción, bueno, esto está más referido si fuera una máquina. Una reducción en los costos operativos, y lógico, porque si voy menos a reparaciones y me genera menos gasto de mantenimiento, en definitiva me estoy generando un ingreso, un flujo de un beneficio neto positivo. Es decir, entonces, que para que una mejora sea mejora, debe generar un flujo de ingresos positivos futuros, que puede ser no solamente porque aumente el valor el bien, sino porque genere ingresos superiores a los que tenía antes de la mejora. Si el uso del bien, del rodado me generaba ingresos indirectos con su uso, ¿no? Con el transporte, que no alteran, no cambian por el hecho de este sistema, entonces en fin, no es una mejora. A mí me tiene que generar un flujo mayor después de la mejora, si no, no tiene sentido. Ya sea a través de un aumento en la vida útil, un aumento en la capacidad de servicio y demás. Bueno, muy bien. Una aclaración. Supongamos ahora que tenemos una máquina, una fábrica y una máquina. Y el ingeniero de la fábrica, de la máquina, inventa un engranaje, algo que le pone a la máquina, que en vez de fabricar, vamos a suponer que es una máquina que fabrica lata de durazno, en vez de fabricar 1000 latas, fabrica 3000. La pregunta entonces ¿es una mejora? ¿Qué les parece? ¿La porque aumenta la inventó productividad. la máquina? En principio parecería que es una mejora, ¿por qué?
porque me va a generar ingresos indirectos con la fabricación mayores a los que tenía antes de la mejora. En principio sí. Ahora yo agrego esto. Aumenta la producción de 1.000 a 3.000, pero me reduce la vida útil, porque se desgasta más, en 2 años. Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es una mejora? ¿Qué se les ocurre? Aumenta la producción, pero al usar más, la vida útil es menor. ¿Será una mejora? Para mí habría que sacar la cuenta de cuántas latas produce durante un año, durante 10 años, por ejemplo, y con la mejora, que en teoría serían 3.000 latas, ¿no? Dijo, profe. ¿Sí? ¿Y la cuenta con qué? ¿Con qué la comparo? Y yo la compararía sacándole 2 años, o sea, 10 años a 3.000 y 12 a 1.000. Excelente, sí, exactamente. Habrá que comparar. ¿Qué ingresos adicionales obtengo en cantidad adicional de producción comparado con los que dejo de obtener por disminución de vida útil? Exactamente. Si de la cuenta me genera un saldo a favor, digo, es una mejora, con lo cual es un activo, con lo cual es un costo que forma parte del activo del bien, o sea, aumento el valor del bien porque estoy seguro que es una mejora. Muy bien ahí. Eso es lo que debería definir. O sea, no es tan fácil entonces, ¿no? Porque uno dice, sí, es una mejora, ¿por qué? Y porque aumenta valor. Y no es tan así, porque pueden aumentar el valor. La máquina a lo mejor vale lo mismo, no es que aumentó el valor. Lo que genera es un valor, ingresos adicionales, que es lo que dice la norma, ¿no? O sea, la idea es que genere ingresos adicionales con motivo de esa mejora. Si no, no sería un costo activable, sería un costo que se transforma en gasto y se aparea con el estado de resultado. Bueno, muy bien. Podría ser otro ejemplo. La misma máquina, vamos a suponer, extiende la vida, le pone otro engranaje, qué sé yo, le pone un relemán informatizado, no sé, le pone una mejora informática y la máquina te produce lo mismo, pero extiende la vida útil, pero me genera mayores gastos de mantenimiento. Es decir, ese nuevo artefacto extiende la vida útil 2 o 3 años, pero me genera un gasto de mantenimiento mayor. Pregunto entonces, ¿será una mejora que formará parte del costo del bien y por lo cuanto será un costo activable o no? ¿Qué les parece? Para mí habría que hacer lo mismo, fijarse en ese tiempo cuánto gastó en mantenimiento y compararlo con lo normal. Cuánto gasta en mantenimiento con menos vida útil. O sea que habría que hacer una estimación, porque cuando usted compra, está muy bien. Eso hay que hacerlo a priori, decir, bueno, o hay que hacer un análisis, porque usted eso lo sabe después que empieza la mejora. Usted la tiene que incorporar en el momento en que ingresa al patrimonio. Entonces hace una estimación y dice, bueno, hace esa cuenta, estimada, por supuesto, porque recuerden que la técnica contable no es una técnica exacta, sino que se basa en razonabilidad y estimación. Habrá que hacer ese análisis estimado y decir, bueno, muy bien, será o no una mejora. Pero lo importante entonces, para que quede claro, la condición, porque estamos hablando, en realidad lo que estamos hablando es de otro activo que se suma al que ya tengo. Es decir, la mejora es un activo que se suma al que ya tengo, que viene de uso. Y si voy a sumar un activo al que ya tengo, debe cumplir los requisitos y condiciones para cualquier tipo de activo, que es, y lo digo hasta el cansancio, que debido a un hecho ya ocurrido, compra-construcción, genere un flujo positivo en el futuro. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Profe, le hago una consulta. Sí. El último ejemplo que usted dio, por ejemplo, ¿no?
Yo considero que es una mejora porque mi estimación dijo que me iba a dar más dinero al final. Perfecto. Sí. Durante el transcurso del tiempo, pasa que se rompió mucho la máquina y el gasto de mantenimiento fue superior a lo estimado. Y me termina no generando más dinero, sino termino perdiendo. Sí. En ese caso, porque yo lo Bueno. ingresé como una mejora. Bueno, muy bien. Bueno, primero lo que tenemos que ver es ese error de estimación, por qué se produjo, ¿no? A lo mejor, a lo mejor el hecho a lo mejor se produce por una mala utilización de la máquina en un ejercicio. Bueno, en ese momento usted lo saca del costo y lo manda a gasto, si fuera ese el caso. Más adelante vamos a hablar de otra cuestión que son los ARIA, los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. Pero en este caso vamos a suponer que usted estimó mal, mejor dicho, estimó bien, pero el uso en determinado periodo de la máquina se hizo mal. Bueno, de ese hecho se produce en un ejercicio posterior. En ese caso, si se produjera eso, usted tiene que darlo de baja y reconocerlo como gasto. ¿Se entiende lo que digo? No quiero meter ahora en lo Sí, que... profe, muchas gracias, ya entendí. Okay. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, otra cuestión que quiero, porque ya saben ustedes que este tipo de bienes de uso, intangibles, bueno, todo lo que acabo de decir, ingresan a su valor de costo contado. Bienes de uso tiene otra particularidad también, que es el tema de, bueno, habrá que estimar también la depreciación, ¿no es cierto? Tendríamos que tener en cuenta además eso, ¿no? Me voy a referir en un ratito a eso. Puede ser que si compramos una máquina, y si la máquina es importada, deberíamos analizar las cláusulas Incoterm que hemos visto, para saber qué costos forman parte del activo y qué costos no. Es decir, si la cláusula de contratación con nuestro proveedor del exterior es FOB o es SIF. Eso influye también en los costos de incorporación de la máquina. Esto ya lo vimos la clase anterior. Otra cuestión a tener en cuenta es que a veces los bienes de uso necesitan ciertos gastos estos costos de puesta a punto, de puesta en marcha. Compramos una máquina importante, bueno, antes de encenderla, y que los operarios empiecen a trabajar y la rompan, bueno, viene el proveedor con los técnicos y nos enseñan a poner, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, hay que empezar, vamos a hacer algunos productos, pero al solo efecto de ver cómo funciona la máquina para que los operarios se acostumbren al uso operativo del bien. Y es probable, bueno, es un costo necesario, y sí. ¿Hasta qué momento ese costo se va a activar? Hasta que el bien esté en condiciones de ser usado normalmente. Bueno, esto es otro tipo de costo que forma parte del costo del bien, los costos de puesta en marcha. Pero no hasta el infinito, no, hasta el momento que arrancó, hasta el momento que esté en condiciones de ser utilizado ese bien. Pues ahí ya cesa la activación de los costos. Serán otro tipo de cosas, pero no formarán parte del costo de los bienes, porque forman parte de los costos de los bienes, es decir, son costos activables hasta que los bienes estén en condiciones de ser vendidos, si son bienes de cambio, o de ser usados. No hasta que se vendan o hasta que se usen, porque a lo mejor la empresa tiene todo listo para usar la máquina y no la usa por un problema propio de ellos, porque no tiene cliente. Bueno, no importa. No importa. Usted la tiene en condiciones de ser usado, hasta ahí cortó la activación de los costos. Los demás serán costos, pero que se reconocerán como gastos en el estado de resultado. Puede ser entonces que
se hagan algunas muestras o se hagan algunos productos previos dentro del proceso de puesta a punto y que generen ingresos. A lo mejor hicimos algunos productos que se vendieron a menor precio o no, pero entonces yo no podría, para un apareamiento entre costo e ingresos, yo no podría activar todos los costos de puesta en marcha, de puesta a punto, y no deducirle los ingresos que tuve por eso. Es decir, que en ese caso, ¿qué debería hacer yo? Activar la diferencia. Todo lo que me costó menos todo lo que me ingresó. De esa manera, el remanente es lo que voy a activar dentro del costo del bien, pero solamente en el periodo de puesta en marcha, ¿no? De puesta a punto para que la máquina funcione. Los ingresos posteriores a que el bien esté en condiciones de ser usado, bueno, por supuesto, irán al estado de resultado como un ingreso más. ¿Se entendió eso? Perfecto. Sí, profe. Ok. Y una cuestión adicional, es el tema que yo creo que lo he comentado y demás, pero lo remarco, que es el tema de el cálculo de la vida útil. Es decir, si uno habla con gente, dice, bueno, los rodados se deprecian en 5 años. Es decir, si usted los deprecia en 5 años, 20%. O las instalaciones y las maquinarias son 10 años. Pero no hay nada normado al respecto, es decir, salvo alguna cuestión muy puntual en el caso de bienes intangibles, de gasto de organización y demás, en general las normas nuestras no establecen un periodo de vida útil. O sea, que el periodo de vida útil debe ser entendido desde el punto de vista de la empresa. Y no erróneamente como vemos en la práctica diaria que ocurre. Porque con ese criterio, si los rodados duran 5 años y lo vende a otra empresa, la otra empresa le da 5 años. Y lo vende a otra empresa y la otra empresa le da 5 años. Es decir, la vida útil es la vida útil operativa desde el punto de vista del ente, no desde otro punto de vista. El ente estima que lo va a utilizar 5 años y en función de eso, lo deprecia. Pero no significa que después del 5.º año no pueda ser, otra empresa no le dé su vida útil, porque en ese criterio los autos a los 5 años no sirven para más. Bueno, este criterio que parece tonto, hay que remarcarlo porque no existe una norma que diga la vida útil del rodado es de tantos años. Eso lo estima la empresa en función de la utilización operativa que va a hacer del bien. Entonces puede ser 5 o puede ser 10. La empresa de transporte, por ejemplo, de carga, le da 10 años. ¿Por qué? Porque cada 10 años tiene que renovar la flota. Pero si no puede salir a la calle. Bueno, muy bien. Para esa empresa, los camiones tienen una vida útil para esa empresa de 10 años. Y los usa 10 años, no los vende. Usa 10 años o 9 años y los vende al 10º y los renueva. Con lo cual, entonces, el porcentaje de vida útil no sea el 20%, sino puede ser el 10%. ¿Y cuando los vende, obtiene algún ingreso? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno calcula la depreciación? El valor de recupero, lo que queda al término de la vida útil. El valor que va a quedar al término de la vida útil no lo voy a poder depreciar. Porque si yo digo que dura 10 años y le aplico un porcentaje de depreciación en línea recta, vamos a suponer del 10%, al cabo de los 10 años me queda el 0. Y hemos visto que muchas empresas, para que no se le desaparezca el inventario, porque quedó en 0, amortizó totalmente
y no descontó el valor de recupero, le ponen un valor 1 para que no se le desaparezca el inventario. Una locura. ¿Cómo debe calcularse? Bueno, hay que descontar del costo, del valor, el valor de recupero. Es decir, si yo compro un camión y lo ingreso por 1.000 pesos y lo voy a utilizar, le voy a dar una vida útil estimada de 10 años, yo no puedo calcular una cuota lineal de depreciación de 100 pesos en 10 años, porque al cabo de los años me quedo en cero el valor del libro. Entonces hago 1.000 menos. ¿Cuánto estimo que va a ser el valor de recupero de este día? Bueno, me fijo, ¿cuánto vale un camión en estas condiciones de una antigüedad de 10 años? Y vamos a suponer que vale 300 pesos. Bueno, muy bien. Digo, 1.000 menos 300, 700. Y eso lo divido por los 10 años. Con lo cual, al cabo de los 10 años me va a quedar un valor de recupero de 300 pesos. Porque inclusive hemos visto que tenemos bienes de uso que algunas empresas están totalmente depreciados y se están usando. O sea, todavía tienen vida útil. Entonces hubo un error en la depreciación que habrá que revisarla. Pues yo no puedo tener, si yo le asigno una vida útil y se me acabó porque le chingué, hice cualquier cosa y sigo utilizando el bien, hay algo que no camina, porque entonces la vida útil que yo estimé por alguna cuestión está mal. Entonces yo no puedo tener un bien utilizándolo cuando ya tiene valor, ya está totalmente depreciado. ¿Se entienden las contradicciones estas que ocurren? Porque en realidad a veces se interpretan cuestiones como que ya vienen normadas y no se analiza el porqué, y la idea es analizar el porqué de estos conceptos. No hay ninguna norma que diga cuánto es la vida útil y el porcentaje de depreciación, norma contable nacional, digamos, de este tipo de bienes. No hay. Ni tampoco me dice el sistema de depreciación. Porque yo tranquilamente podría hacer un sistema de depreciación lineal en el camión, siempre y cuando descontándole el valor de recupero. O también podría basarme en kilómetros, que muchas veces se utiliza eso, como la empresa de transporte, o kilómetros recorridos. Yo estimo que la vida útil del bien, en vez de ser tantos años, son tantos kilómetros. Entonces tomo en cuenta esa base para distribuir mi cuota de depreciación anual. Y está perfecto. De modo que habría que darle al bien, asignarle al bien, el mejor sistema de depreciación que se acomode a las condiciones y circunstancias de ese bien. Si tenemos una montaña, un yacimiento, digamos, de piedra o de cal, y no es conveniente asignarle un sistema de depreciación de ese bien de uso, porque es un bien de uso de la industria extractiva, asignarle un sistema en línea recta, como que si siempre se va a explotar lo mismo, sino que a lo mejor es en función de unidades extraídas, es decir, se hace una estimación de cuántas unidades se pueden extraer del bien y en función de eso se calculará un sistema de depreciación por agotamiento, sería en este caso. No sería por el uso, sino por el agotamiento de ese yacimiento. Es decir, entonces, que debería asignársele un sistema de depreciación, una vida útil razonable y un sistema de depreciación razonable que acompañe las características específicas de esos bienes. Y por último, como para dar una introducción final, mucho se ha dicho de que la tierra no se deprecia. Y eso no es así. No es así. Porque
Si hablamos de la actividad agropecuaria, nosotros tenemos una resolución técnica específica. Nosotros siempre tratamos de dar algún ejercicio que sea chico de ese tema, porque me parece importante, que es la RT22. Si ustedes tienen un campo de soja y le meten soja dos veces por año, llega un momento que el campo, la tierra, ese tipo de tierra, se agota, genera una disminución en su capacidad operativa. Bueno, eso se deprecia. Y la misma RT22 establece que esas condiciones generan que usted calcule una cuota de depreciación. ¿Y qué es? ¿Tierra? Sí. Entonces es falso que la tierra no se deprecie. Bajo ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, ciertos campos, terrenos, lotes inmensos, destinados a la actividad agropecuaria, es necesario, si bajan su producción, digamos, por el uso asiduo, digamos, constante de ese bien de uso, porque una actividad agropecuaria, el campo, es un bien de uso, no es un activo biológico que tiene vida, es un bien de uso normal y habitual. Necesita que la contabilidad reconozca esa disminución en su capacidad operativa vía la depreciación. O sea que no es falso que la tierra no se deprecia. Sí, se deprecia en ciertas circunstancias. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, yo hoy les había subido en el Classroom, les mandé por el Classroom un ejercicio de bienes de uso, específicamente de valores de incorporación al patrimonio. Un poco la idea es fijar un poco todo lo que vimos recién con Edgardo en cuanto a cómo se tiene que hacer el cálculo de la incorporación del valor inicial del bien de uso. Les leo el ejercicio. Dice, el 4 de mayo del 2019, una empresa importó una maquinaria e incurrió en las siguientes erogaciones. Bueno, y tienen el detalle ahí de todo el proceso de la compra. Tenemos, lo primero es el precio, se pagaron 10.000 pesos, la aclaración es que fue de contado. Esto es una máquina que viene importada, entonces tenemos que ver también acá la cláusula Incoterm, que es la FOB. Recuerden que la FOB incluye todos los gastos hasta que está sobre el barco. Después tienen el IVA, 21%, 2.100 pesos, corresponde al 21% del precio del producto. Después tienen gastos de manipuleo en puerto, que son 1.000 pesos y corresponde a los gastos por la descarga del buque. Después tienen el impuesto aduanero, 1.100 pesos. Se trata del impuesto que grava la importación de ese tipo de maquinarias. Tenemos el flete, 1.800 pesos. El flete que incurrió la empresa para trasladar la máquina desde la aduana hasta la fábrica. Tenemos los gastos de instalación, 1.200 pesos, que es el monto pagado a un técnico especializado para instalar el bien. Tenemos materia prima consumida, 500 pesos. La aclaración es que se consumieron 500 pesos de materia prima para verificar que la máquina funcionaba correctamente. Tenemos un cambio de aceite por 400 pesos. Es el cambio de aceite que se hace regularmente para que la máquina funcione en forma adecuada. Cambio de motor, después tenemos 2.500 pesos. Y la aclaración es que se debió cambiarle el motor, ya que por una mala maniobra de un operario se generó su rotura. Y por último tenemos el cambio de las palancas, 3.000 pesos. Dice, con las nuevas palancas la máquina va a poder producir un 25% más de producto. Bueno, lo que pide el ejercicio es determinar la valoración, el valor de incorporación o el valor de inicial de la máquina aplicando las normas contables. Bueno, el primer ítem que tenemos es el precio. La aclaración que tenemos en el enunciado es que es el valor de contado, tiene una cláusula Incoterm que es FOB, yo les decía que es
la libre a bordo, o sea, tiene todos los gastos incluidos hasta que la máquina quedó arriba del barco. Entonces, este valor, este ítem, digamos, forma parte del costo. ¿Por qué es el precio? Vamos al IVA. El IVA, 21%. El IVA, si bien lo tengo que pagar para que me hagan el despacho a plaza, digamos, cuando yo hago ahí la importación, no va a formar parte del costo. ¿Por qué? Porque ese IVA se va a poder deducir después, porque es un crédito fiscal que yo tengo cuando liquide el impuesto al valor agregado. Entonces, como es un impuesto recuperable, no lo tomo formando parte del costo. Si yo hiciera un asiento, eso iría a IVA crédito fiscal. Vamos a gastos de manipuleo. ¿Qué son los gastos de manipuleo? Los gastos de manipuleo son los gastos por la descarga del buque. O sea, a mí me lo dejaron la máquina arriba del barco con todos los gastos pagos. Bueno, llegó a Buenos Aires, hay unos gastos de bajar la máquina del barco, ponerla en el depósito, eso se paga. Bueno, esos gastos de manipuleo son necesarios para que yo tenga la máquina disponible para poder llevarla a mi empresa, con lo cual eso va a formar parte del costo del bien. Entonces, como aclaración, lo tomo, forma parte, y aclaro que es necesario para dejar el bien en condiciones de ser usado. Impuestos aduaneros. La aclaración me dice que se trata del impuesto que grava la importación de ese tipo de máquinas. ¿Qué hacemos en este caso? Es un impuesto, pero es un impuesto que yo no voy a recuperar, o sea, va a formar parte del costo del bien. Entonces, lo hago formar parte porque no es un impuesto recuperable. Vean la diferencia entre el impuesto aduanero, que no es recuperable, y el IVA, que sí lo puedo recuperar cuando pague el IVA. El IVA es un crédito, que no es recuperable, forma parte del costo de la máquina. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me avisan y me paran. Vamos por los gastos de financiación. En este caso, si bien hay determinados intereses que con determinadas condiciones se podrían activar en el costo financiero, o sea, en el costo del bien, esos costos financieros se podrían activar dentro del bien, en este caso no cumplen. Yo no recuerdo si, Edgardo, vos ya habías hablado de la activación de costos financieros o todavía no. Todavía no. Bien. No sé si querés aclarar algo acá de que esto, porque en realidad es un bien que no tiene una construcción que se demore en el tiempo, digamos, no cumple con los requisitos. Simplemente con nada, ellos ya saben que los intereses, digamos, salvo excepciones que todavía no vimos, se tratan como cuenta de resultados, así que no afectaría la solución del planteo. Perfecto, bien. Entonces, no cumplen con los requisitos para poder activarlos, directamente irán a gasto. Tenemos el flete. El flete, me aclaran que es el flete que tuvo que pagar la empresa para trasladar la máquina desde la aduana hasta la empresa, o sea, hasta la fábrica. Con lo cual, es un gasto necesario para que la máquina esté en condiciones de ser utilizada. Si es un gasto necesario para que yo pueda utilizar la máquina, lo voy a activar. Entonces, lo hago formar parte del costo. La aclaración es que es un gasto necesario para que esté en condiciones de ser utilizado. Vamos a los gastos de instalación. La aclaración que tengo es el monto pagado a un técnico especializado que instalará el bien. Bueno, en este caso es similar. Yo tengo la máquina, pero necesito que se instale. Aquellos gastos que yo incurra hasta que esté en condiciones de ser utilizada van a ser activables, o sea, los voy a tomar en el costo. Entonces, lo agrego formando parte del costo. Aclaración, es necesario para dejar el bien en condiciones de ser utilizado. Materia prima consumida. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice, se consumieron 500 pesos de materia prima para verificar que la máquina funcionaba correctamente. En este caso, lo vamos a tomar
como un costo de puesta a punto. O sea, es necesario para que el bien esté en condiciones de ser utilizado, que yo haga las pruebas de que la máquina funcione y sea puesta a punto. Acá, si bien este ejercicio no lo tiene, si esta materia prima que nosotros utilizamos en este caso tuviera algún recupero, o sea, yo uso esa materia prima para probar la máquina, fabrico algún producto que a su vez lo puedo recuperar, eso porque lo puedo vender, ese valor que yo activaría sería deduciendo la parte que puedo recuperar en el caso que yo vendiera lo que fabriqué. Acá en este caso no me aclaran eso, con lo cual la materia prima se usó para la prueba, se perdió, no tiene un valor de recupero, va todo formando parte del costo del bien. Vamos a cambio de aceite. En el cambio de aceite me aclaran, dice, es el cambio de aceite que se hace regularmente para que la máquina funcione en forma adecuada. Bien, esto en realidad es un gasto de mantenimiento. Sería distinto, acá bueno, el ejercicio estaba así, si hubiera sido que le tengo que agregar aceite para que la máquina funcione. Entonces, si yo, la máquina tenía aceite, lo cambié porque, digamos, transcurrió el tiempo, se venció, lo que fuera, y lo cambio únicamente, que es un cambio de aceite, es un gasto de mantenimiento. Si fuera que la máquina viene sin aceite y le debiera incorporar el aceite para que empiece a funcionar, ahí en ese caso sería, o sea, yo lo necesito que la máquina tenga aceite para que funcione. El primero formaría parte del costo, después de ahí en adelante sería un gasto de mantenimiento. Acá en este caso no me lo aclaran, me dice que se le cambió, con lo cual ya traía aceite, fue un gasto de mantenimiento. Cambio de motor, a ver qué pasó con el motor. Dice la aclaración, debió cambiársele el motor, ya que en una mala maniobra un operario generó su rotura. Bien, acá en este caso es una reparación, o sea, alguien rompió el motor de la máquina, con lo cual no da ninguna de las condiciones como para que yo lo tenga que activar. O sea, es lisa y llanamente un gasto de reparación. Se rompió, se arregló. No me está mejorando, no me está generando ningún flujo futuro nuevo de fondos. O sea, es una reparación. Cambio de palancas. Me aclara, dice, con las nuevas palancas la máquina podrá producir un 25% más de productos. Bien, acá en este caso es una mejora que aumenta la capacidad de servicio. En realidad acá, bueno, el ejercicio estaba planteado así, deberían capaz que haber agregado que me va a generar un flujo positivo de fondo, porque recuerden como el ejemplo que dijo recién Edgardo, me puede hacer que la máquina produzca más, pero si después tiene algún gasto de mantenimiento o algo superior, habría que ver realmente si genera un flujo positivo. Yo acá entiendo que mejora la capacidad y no me genera ningún gasto nuevo, porque no me han aclarado que genera algún tipo de gasto nuevo. Con lo cual es una mejora al aumentar la capacidad de servicio. Lo ideal hubiera sido que es una mejora que aumenta el flujo de ingresos que va a producir. Bueno, en definitiva, todos los que yo puse acá que forman parte, que suman, a ver si lo tengo sumado yo acá, sí, 18.600, esto va a ser el costo de incorporación que va a tener la máquina. La diferencia entre estos 18.600, que es por lo que yo voy a activar la máquina, y los 24.600, serán los gastos o los créditos, como en el caso del IVA crédito fiscal, que no forman parte del costo de la máquina. Mandaré cada cual a la cuenta que corresponda. Lo que es créditos irá a créditos, lo que es gasto irá al tipo de gasto que sea necesario. Bueno, acá termina el ejercicio. No sé si quieren, Edgardo, hacer alguna aclaración. No, porque digamos que está muy bien armado con la clase teórica nuestra de hoy, o sea que se silvana bien. Salvo que, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, si no vamos a dar por terminado el día de hoy. Nadie pregunta nada, nos vamos.
¿Quedó Profe, alguien? una consultita. Profe, ¿podría repetir qué es lo que hace con la diferencia? Porque justo se me cortó. Bueno, de- la diferencia entre los dos valores, digamos. Sí, Cuando contabilizás, vas a tener que, los conceptos que no forman parte del costo, los tendrás que mandar a la cuenta correspondiente. Por ejemplo, el IVA lo vas a mandar a la cuenta IVA crédito fiscal. Los intereses lo mandarás a una cuenta de intereses. Y los gastos de mantenimiento y de reparación a la cuenta gastos de mantenimiento y gastos de reparación, cada cual por su lado. O sea, cada cual vas a tener que analizar qué tipo de gasto porque no todos son gastos. Por ejemplo, el IVA era un crédito fiscal. El interés tenés un resultado negativo y el cambio de aceite y el cambio de motor son también dos resultados negativos. Son gastos. Cada cual los mandás a su cuenta. O sea, acá no hicimos el asiento, pero digamos, el asiento hubiera sido máquinas por 18.600, a IVA crédito fiscal 2.100, a intereses que acá no aclaran si son intereses que se van a devengar, porque no dice cuánto tiempo van a devengar, si son intereses que pagué, a intereses ya sea a devengar o a interés perdido si ya los pagué, a gastos de mantenimiento los 400 y a gastos de reparación los 2.500. Y ahí te quedaría, perdón, te dije mal, dije A y no era ninguno A. Era maquinaria por los 18.600. IVA crédito fiscal 2.100. Intereses 1.000. Gastos de mantenimiento 400. Gastos de reparación 2.500. Ah, si se pagó en efectivo, caja por 24.600. Quedaría así el asiento. ¿Quedó Ok, claro gracias. ahora? Sí, clarísimo. Bien, perfecto. ¿Alguna otra aclaración? Era bastante simple, pero bueno, era un poco como para ejemplificar un poco todo lo que habían visto hoy. Sí, la próxima vamos a hacer ejercicios de bienes producidos, con activaciones de costos, bien completitos. Bueno, si no hay más preguntas, yo me despido, que tengan buenas noches y nos estamos viendo el próximo lunes. Y estén atentos al material que vamos subiendo, ¿eh? Dale, igualmente, Bueno, profe. Buenas noches, buenas profe. noches de mi parte también. Buenas noches. Buenas noches a Chao. todos.